sea que siempre que estudiemos algo del Antiguo Testamento, procuremos encontrarle la aplicación para nuestra vida diaria, ¿verdad? Eso se llama aspecto práctico. ¿Cuál es el aspecto práctico de esa palabra que estudiamos? Porque dice la Biblia misma dice que el fundamento de la iglesia son apóstoles y profetas. Y nosotros tenemos que entender eso para poder tener una palabra sobria. Por ejemplo, en el Evangelio dice que la ley y los profetas fueron hasta Juan. O sea que Juan el Bautista, él fue el último profeta. Por eso dice la ley y los profetas hasta Juan. Con Juan Bautista se termina todo el periodo de la ley y los profetas. Ley y los profetas. Entonces nosotros tenemos que poner atención porque la Biblia es muy explícita, pero si nosotros no ponemos atención, vamos a tener conceptos desajustados. La ley y los profetas hasta Juan. Y por eso fue que el Señor dijo que el más pequeño del reino es mayor que Juan. Aunque dice que de los hombres nacidos de mujer, ninguno mayor que Juan. ¿Por qué? Porque toda la profecía que venía dándose en el Antiguo Testamento, cuando viene Juan, con él se cumple porque él le prepara el camino al Señor para que el Señor ejerza su ministerio. Entonces, los profetas y la ley hasta Juan. Juan es el último profeta. Los apóstoles, porque ustedes saben que a nosotros nos está tocando vivir en un tiempo en el que hay una gran cantidad de enseñanzas en el pueblo de Dios, y por eso es que mucho pueblo de Dios no entiende. Usted le dice las cosas bajo contexto y no la entienden. Entonces nosotros debemos de orar para que Dios nos dé a nosotros ese entendimiento, porque los apóstoles, ¿se recuerdan ustedes que el Señor llamó 12 apóstoles? Y de esos 12 apóstoles, uno era diablo. ¿Amén? Se llamaba Judas. Y ese apóstol se ahorcó. Entonces tuvieron que elegir un apóstol para que siempre hubiesen 12, porque 12 es el número de autoridad completa. Entonces, Pedro propuso que eligieran a Matías. Y entonces eligieron a Matías. Y Matías vino a ser el apóstol 12, pero si estudiamos cuidadosamente la Biblia, nos vamos a dar cuenta que como que fue un hombre que Dios puso transitoriamente, debido a que Cristo estaba en esa transición de la resurrección y de presentarse en el trono. Entonces no se podía derramar el Espíritu Santo como una aprobación de Dios de que todo lo que hizo Cristo lo recibió con agrado. Entonces, si no hubiesen tenido 12 apóstoles, no hubiesen venido las llamitas de fuego sobre cada apóstol para mostrar que Dios se complació de todo el trabajo de Cristo. Entonces, sobre los apóstoles se posó una llamita, y en todo el Antiguo Testamento, cuando el fuego venía, era que la ofrenda era acepta. Entonces entendamos pues cómo funciona la palabra para que ninguno nos engañe. Quiero decirles que el que no estudia la Biblia siempre va a ser manipulado. De veras.
Y ayer hablábamos con los hermanos ancianos de que necesitamos que todos ustedes sean nobles. Los ancianos me aprietan a mí a veces y me dicen, pastor, mire esto y esto, y de hecho pues ellos son las autoridades aquí en este lugar. Y yo les decía, ustedes se han dado cuenta que la mayoría de los hermanos no son nobles. No estaba hablando mal de ustedes, sino que estaba diciendo la verdad. Porque dice Pablo que los de Berea eran nobles. ¿Y qué hacían los de Berea? Lo que ellos hacían era que después que oían a Pablo hablar, dice que se iban a la Escritura para ver si lo que estaba diciendo Pablo era correcto. La tristeza que me da a mí es que la mayoría de ustedes no son nobles, porque ustedes después de oírme predicar, o inclusive ahí tienen un teléfono en la mano que en vez de ponerse a escribir textos de alguna otra cosa, métanse al internet y oigan las palabras que yo estoy diciendo. Ahora vivimos en un tiempo en que la tecnología nos trajo a un grado pero insuperable, al grado de que usted puede, y yo creo que nadie le va a decir nada si usted está escudriñando lo que yo estoy diciendo. Uno de los hermanos me dijo la vez pasada, pastor, cuando usted mencionó la palabra tabernaculizó, porque esa es la palabra que está en griego donde dice, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Esa palabra habitó en griego es tabernaculizó. Entonces, cuando yo dije esa palabra, dice el hermano, yo me metí rápido al internet y usted estaba pegando en el centro de lo que esa palabra significa. Y le doy gracias a Dios porque yo antes de predicarles a ustedes no van a creer que no me preparo. Yo me preparo mis 45 minutos que voy a hablar con ustedes, me preparo para no traerles cualquier cosa. Y creo que todos los que damos clases deberíamos de prepararnos. Pero ¿cuántos de ustedes verdaderamente son nobles? Porque ser noble es escudriñar lo que el pastor dice. Y entonces me dijo el hermano, ¿cómo me bendijo Dios después que me metí a investigar la palabra tabernaculizó? Y ese día yo fui muy bendecido. Luego me dijo otro de los hermanos, me dijo, fíjese pastor que el viernes que usted predicó, cuando usted dijo está, porque les hablé de esa palabrita está, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y les dije que esa palabra está es muy importante porque es el lenguaje de Dios. En Juan 1:18 dice que a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo de Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, cuando usted lee esa palabra está, les dije en el último mensaje, que debemos de darnos cuenta de que la palabra de Dios es muy completa y tiene plenitud de interpretación. Cuando ustedes lean la Biblia, recuérdense siempre que la Biblia tiene plenitud de interpretación. No solo significa una cosa. De hecho, desde hace muchos años yo les he ido compartiendo cosas que son muy importantes para que uno entienda la Biblia. Yo leí en una oportunidad un libro que escribió Cristóbal Colón, que se llama Las profecías de Colón. Y Colón existió allá por el año 1492. O sea que hace más de 500 años que existió Colón.
Algunos no conocen mucho de la historia de Cristóbal Colón, pero él firmaba al pie de todos sus documentos: el siervo del Dios Altísimo, Cristóbal Colón. Y él, aprendí yo de él, fíjese, después de 500 años, yo aprendí que la Biblia tiene diferentes planos interpretativos, porque él habla de la moraleja de la palabra. La moraleja de la palabra es la parte moral de la palabra, es todo lo que tiene que ver con ser morales. Esa es la moraleja. Luego él habla de la otra palabra que se me escapó ahorita de la mente. Son los años, compadre. Se me escapó ahorita es la anagogía. Ay, pero este compadre rápido lo trae también. Anagogía. Anagogía es lo que tú debes anhelar. O sea que cuando lees la palabra, si Dios te abre tu entendimiento después de la moraleja, porque la moraleja, para entenderla, solo hay que tener un alma ejercitada, alguien que le guste aprender. Entonces, una vez tú entiendes la moraleja, Dios te puede abrir tus ojos para que puedas usar la anagogía, que es anhelar hacer lo que ahí dice. Pero viene la más importante, y esa me impactó, la aprendí hace muchos años, pero ya la sabía Cristóbal Colón hace 500 años, que se llama la alegoría. En la alegoría, decía Cristóbal Colón, están escondidos todos los secretos de Dios. Dime si no, entonces la palabra tiene plenitud de interpretación. Si tú te quedas en la moraleja, pues gloria a Dios, ahí te vas a quedar anhelando ser un buen cristiano y te vas a tratar de disciplinar, etcétera, etcétera. Pero si Dios te abre un poco más la escritura, te van a dar deseos de hacer lo que Dios te dice que hagas. Pero luego, después de eso, empiezas a descubrir los secretos de Dios. Y eso es lo que pasa con muchos hermanos. Dice el hermano Ramón, y le agradezco mucho, porque él dice, es que mira, pastor, tú estás aquí, mira, hablando en serio, dice, tú en tu preparación intelectual y en tu conocimiento estás aquí, dice, y a veces quieres que todos los que estén aquí entiendan lo que tú dices. Le digo, pero mira, Ramoncito, le digo, si todos fueran nobles, le digo. Y se me quedó viendo y yo vi que se le abrieron los ojos un poquito más de lo que se le abren. Y me dice, tienes razón. Porque si los hermanos, muchos no son nobles, no van a la escritura a ver lo que tú dices para decir eso que el hermano Carrillo está enseñando. Es así, 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 porque ellos lo ven. Y como hay un dicho coloquial que dice que cuando uno mira las cosas, o sea, lo peor que nos puede pasar es que teniendo vista no veamos, ¿verdad? Entonces tenemos que pedirle a Dios que nos dé un entendimiento para todas estas cosas. Ustedes dirán, ¿por qué el pastor está hablando de esto? Porque me regañaron ayer, o sea que entonces tengo que portarme bien. Y entonces me dijo, yo sé que tú explicas, pero yo creo que necesitas explicar más, me dice. Porque cuando le preguntas a veces a los hermanos, no te contestan porque no han entendido o son muy modestos, dice. Pero la realidad es que tenemos que entender, hermano, lo que estamos predicando. Y yo aprendí que nunca yo me baje a darles a ustedes aquí, porque a veces me dicen, rebaje la dosis, pastor. Y les digo, es que yo no estoy enseñado así. Yo no estoy enseñado de que tengo que bajarme para decirle, mira, es que sabes que esto es así, espérame, mira. Y, no, ya ni me voy a poder levantar.
No, yo le digo, yo aprendí que te tengo que traer a donde está la revelación divina. Yo tengo que traerte a ti. ¿Cómo te voy a llevar allá abajo las cosas? No, tú tienes que subir a donde están las cosas. Entonces, gracias al Señor porque estoy dando esta palabra para que usted me ponga mucha atención, porque esa es otra cosa, que si usted no pone atención cuando el pastor está predicando, le van a preguntar qué dije y va a decir, dijo algo, pero no sé qué dijo, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, mi carga ahorita antes de predicar, porque no he predicado, mi carga antes de predicar es que usted sea noble, que usted sea humilde y que aprenda junto conmigo a usar el Antiguo Testamento en el Nuevo, porque esa es la manera que se descubren las perlas. Saber cómo se usa el Antiguo Testamento en el Nuevo para que se vuelva algo práctico para nosotros. Entonces, por eso les hablé de las 7 ofrendas básicas y la libación. Si ustedes se recuerdan del viernes, el viernes yo terminé mis 3 puntos, avancé, a veces solo avanzo a un punto porque es demasiado lo que hay que hablar, pero hay veces que los puntos son pequeños y entonces el viernes me tocaron 3 puntos pequeños. ¿Cuántos se recuerdan de qué hablé el viernes? Ofrenda mecida, alzada y libación. Y si ustedes se recuerdan, porque nosotros tenemos que entender qué significan esas ofrendas para nosotros los cristianos del Nuevo Testamento. Porque esas son ofrendas que se las pidieron a los judíos. O sea que a los judíos, por medio de la ley de Moisés, les pidieron que presentaran esas ofrendas. Que dice Pablo en el Nuevo Testamento que solo son una sombra, que solo son figura de lo que habría de venir. Pero regreso un poquito a lo que empecé diciendo, los profetas y la ley hasta Juan. O sea que con Juan se terminó la ley y se terminaron los profetas. Y no se asusten ustedes si algún hermano que le gusta guardar la ley se acerca a ustedes y les dice, es que ustedes no guardan la ley, ustedes no guardan el sábado, ustedes no hacen esto, ustedes no hacen aquello. Hermanos, siempre tengan presente, la letra del Antiguo Testamento no es la meta de Dios. Ni siquiera la letra del Nuevo Testamento es la meta de Dios. La meta de Dios es que nosotros vivamos a Cristo. Porque el que vive a Cristo automáticamente cumple toda la letra escrita. El que vive a Cristo cumple. O sea que cuando ustedes leen que el apóstol Pablo dijo que él sin ley vivió un tiempo, quiere decir que está diciéndonos que no le marcaba. Sin ley, dice, yo viví en un tiempo, pero venida la ley, dice, me di cuenta que soy codicioso. Entonces, tenemos que entender pues cómo funciona ese asunto de la ley, porque nosotros ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, pero tenemos que entender cómo es la gracia. Entonces, la ley y los profetas hasta Juan. Los apóstoles, vuelvo a repetirles, eran 12, pero Matías no era el que Dios iba a dejar fijo, sino era transitorio, solo para cerrar el momento de transición de la ascensión de Cristo y que se derramara como el Espíritu Santo. Una vez sucedió eso, Dios llamó a Pablo, porque Pablo es el último de los apóstoles, el último de los apóstoles. Pablo
Él dijo, y usted lo ha leído, y por último, dice, se me apareció a mí, porque para ser un apóstol tenía que haber visto a Cristo. Y él dice, y por último, se me apareció a mí, que soy un abortivo. Es más, él dice, yo soy el apóstol, el más pequeño de todos los apóstoles por la misericordia de Dios. Entonces noten pues que cuando Pablo dice que el fundamento de la iglesia es apóstoles y profetas, está diciendo que los profetas del Antiguo Testamento y los apóstoles del Nuevo Testamento, ese es el fundamento de la iglesia. El hermano que no sabe cómo se usa el Antiguo Testamento para entender el Nuevo, no ha entendido que el fundamento de la iglesia son los profetas y los apóstoles. Entonces, si alguien, y ustedes saben en el tiempo que estamos viviendo, donde muchos hermanos se proclaman apóstoles. Yo he evitado eso, porque en muchos lugares a mí me dicen, hermano, usted es un apóstol. ¿Y saben por qué le llaman apóstol a alguien en este tiempo? Porque dice que bendice a no solo una iglesia local, sino a muchas iglesias. O abre iglesias. Por eso le dicen apóstol, pero el término no es para tenerlo como título, sino que es una función. En el Nuevo Testamento es una función. Allá sí eran puros apóstoles y puros profetas. Ninguno de nosotros puede escribir un libro como Isaías, solo el profeta Isaías. Ninguno de nosotros puede escribir un libro como el de Daniel. Él es el único profeta Daniel. Entonces, hoy día, hermano, cualquiera y por eso, miren, estoy tratando de instruirlos a ustedes en una forma muy responsable, para que no los vayan a chanflear, para que no los jalen para todos lados, dice Pablo, niños llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Apóstoles y profetas, el fundamento. ¿Cuántos fundamentos lleva una casa, hermano? ¿Cuántos fundamentos lleva una casa? Solo uno. El fundamento de la iglesia son los apóstoles y los profetas. ¿Cómo voy a poner ahora apóstoles en las paredes? Si eso, entonces estoy poniendo fundamento sobre fundamento y otro fundamento y otro, y nunca edifico. La edificación es sobre un fundamento, apóstoles y profetas. Y ahí para arriba, evangelistas, pastores y maestros. Evangelistas, pastores y maestros. Ahora sí, aunque los de nosotros hoy día son evangelistas, ¿verdad? Pero lo correcto en la iglesia de hoy es que hay evangelistas, hay pastores, habemos pastores y maestros. Yo funciono, hermano, como pastor y maestro. Yo estoy desarrollando un ministerio que es de Dios. Pero debemos tener cuidado porque hoy día cualquiera se llama apóstol, pero puesto por los hombres. Puesto por los hombres. Por eso Pablo se asegura y dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, no por hombres, no por hombres, sino porque lo puso Dios. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces tenemos que tener claro eso porque yo quiero, hermano, que usted sea noble, que cuando usted me oiga predicar, usted diga yo me meto a estudiar lo que el pastor dice y realmente puede venir conmigo. Si dije algo torcido, venga conmigo y dígame a mí. Dígame, pastor, usted dijo esto que creo que no. Y han habido casos que han venido y ya les explico, mire, lo digo por eso. Oh, dice, es que de verdad yo no había visto eso. Sí, por ejemplo, sí,
Sí, por eso les dije que Matías, ustedes tienen que estudiar bien la Biblia. A Matías lo propuso Pedro. ¿Y cómo lo eligieron? Por suertes, con dados. Y cayó la suerte, dice, en Matías. Entonces entendamos, pues, porque bajo el contexto, si no, no vamos a entender que Matías fue un apóstol puesto por los hombres, pero era de Dios, porque no estaba completa la autoridad para que Cristo presentara el sacrificio en el santuario celestial. Si solo 11 apóstoles hubieran habido y él sube al santuario celestial, Dios le hubiera dicho, ¿sabes qué? No puedo recibirte porque el fundamento de la iglesia está cojo. Entonces, espérate, hay que rellenar ese hoyito mientras estamos preparando al mero apóstol que va a tomar ese puesto. Y ese puesto lo toma el apóstol San Pablo. Con toda autoridad usted puede enseñar que Pablo es el apóstol número 12. De los 12 que habían, uno era diablo y él se ahorcó. Entonces ese tenían que quitarlo para que recibiera. Por eso el Señor dijo, de los que me diste, ni uno solo se perdió, solo el que no era. Pero ahora el hombre quiso llenarlo para que Dios recibiera el sacrificio bajo un fundamento. Y lo pusieron el fundamento, pero transitorio porque hubo que quitarlo. Y luego meter a Pablo. Y ese es el fundamento de la iglesia. Apóstoles y profetas, fundamento. El colorido de la casa y el edificar de la casa lo hacen los evangelistas, pastores y maestros. Entonces yo tengo miedo cuando me dicen que soy apóstol, porque le digo, no, prefiero que me digan hermano Carrillo y solo soy colaborador de ustedes, les digo. Porque muchos ahora está de moda que un hombre es la cobertura de 700 iglesias. Entonces eso se vuelve como el Papa. ¿Me explico? ¿Están como captando lo que quiero decir? Ya es manipulación de hombres, ¿verdad? Entonces, pero es porque el hombre a veces no ha entendido la realidad del propósito divino. El propósito divino es que la cobertura de todos los pastores es Cristo, ¿verdad? ¿Y cómo cubre el Señor a la iglesia? Todos nosotros nos cubrimos el uno al otro. La cobertura verdadera de un pastor es la iglesia. O sea que el cuerpo de Cristo es la cobertura de todas las iglesias, porque el cuerpo de Cristo es Cristo, ¿verdad? Entonces, de esa manera oímos enseñanzas, pero no nos vayamos a torcer. Hay muchas enseñanzas que en vez de traer a la gente a una realidad verdadera, se confunden, ¿verdad? A mí me preguntan, hermano Carrillo, ¿en dónde aprendió usted todo? Porque tuvo que haberlo aprendido de alguien. Sí, yo aprendí de siervos de Dios que sabían más que yo de la palabra. Entonces, Dios me dirigió, bendito sea su nombre, porque uno tiene que honrar la fuente de donde uno ha aprendido las cosas. Y yo siempre cuando me preguntan les digo sí, yo me he instruido en libros de Watchman Nee, ustedes los pueden comprar también si quieren, y ustedes mismos se desengañan que no estoy enseñando nada torcido. Libros de Witness Lee, ustedes los pueden comprar y se dan cuenta que no estoy enseñando nada torcido. Hay libros del hermano Marvin Byers que también los he usado yo. Ustedes también los pueden comprar. He usado libros de Gino Lafrancesco. O sea, yo honro las fuentes. Yo no puedo andar diciendo, ahora sí, eso sí lo puedo decir, que
me he ensanchado porque yo he descubierto cosas que tal vez ellos nunca descubrieron. Yo las he descubierto. Yo con la palabra de Dios le puedo probar a quien sea que nosotros fuimos creados, hechos y formados. Y esa es una revelación, hermano, que vino del cielo para mí, para que yo pudiera explicar la Biblia en una forma más amplia y más correcta, ¿verdad? Pero si no honramos las fuentes, hermano, queremos ser los que somos bien vistos y creer que de nosotros viene todo. No. Yo, si ustedes recuerdan, he hablado de que estoy parado sobre los hombros de hombres que fueron antes que yo. Ellos podían ver hasta donde estaban, pero yo parado sobre los hombros de ellos miro más y le puedo decir, mira, no viste esto y esto. Y el que va a ir después de mí me va a decir a mí, Carrillo, no viste esto. Entonces esta es una forma de entender que Dios va revelando y revelando y revelando. Entonces, aprendamos, y tal vez predico esto por si en caso algunos de ustedes a veces les dicen, bueno, ¿y ustedes dónde aprendieron esto? Porque como los hermanos son tan, no quería usar la palabra, pero la voy a decir, hay muchos que son testarudos, pues, que fácilmente dicen, eso lo enseñó el hermano Carrillo, pero está mal enseñado. Para poder decir eso, tiene que tener la gente mucho temor. Porque, por ejemplo, los escritos de Witness Lee, el Instituto Nacional de Religión, ahí vayan, allí tiene, si alguien quiere juzgar al hermano Carrillo, tiene que ir al Instituto de Religión, que es como una academia cristiana de los Estados Unidos. Y esa academia, todas estas enseñanzas que yo aprendí con esos hermanos que les menciono a ustedes, las tenían como sectas y como enseñanzas torcidas. Así las tenía el presidente del Instituto de Religión de los Estados Unidos. Todo lo que yo estoy enseñando ahorita, hace unos años atrás, quizá unos 40 años, el Instituto Nacional de Religión decía, eso está torcido, esas son sectas. Pero ¿qué sucedió, hermano? Que ese hermano estudió estas enseñanzas 7 años y llegó a la conclusión y dijo, atención, atención, a todos los que les dije que eran enseñanzas torcidas, quiero pedirles disculpas. Nunca he conocido cristianos tan bíblicos como estos. Y entonces yo me añado a ese grupo porque, hermano, el que no estudia lo manipulan. ¿Se puede usted imaginar un presidente de una organización que es una palabra autoritativa tildar a un hermano de que está torcido sin estudiarlo? Sin estudiarlo. Ese es un error gravísimo. Entonces, gracias a Dios que hubo nobleza de parte de él y estudió y dice a los 7 años, a los 7 descubrió y dijo, nunca he conocido cristianos tan bíblicos y que estén tan empeñados en buscar a Dios como estos. Y nos quitaron el 0. Pero muchas veces, por amor a la palabra, tenemos que llevar ese vituperio, esa carga. Yo los veo a ustedes muy tristes. No están tristes, ¿verdad? Entonces ahora hay que sacar una hoja y un lapicero, los voy a examinar a todos. Entonces, entendiendo eso, entendiendo todo lo que hablé, si no lo captó, vuélvalo a escuchar. Vuélvalo a escuchar y luego va a sacar la enseñanza que quiero, porque le quiero hablar yo del 21. Sería el tipo o figura número 21. Créame, con toda diligencia hemos buscado toda esta
todo este estudio lo hemos buscado con toda diligencia. Anterior a esto les prediqué 65 profecías del Antiguo Testamento que se cumplieron en Cristo. Ahora le estoy hablando de 47 tipos y figuras que están en el Antiguo Testamento y que son fotografías, no son profecías dadas en palabra, sino fotografías. Por eso hemos ido estudiando cada uno de esos tipos y de esas figuras, porque son profecías de Cristo en foto. Hoy me toca la foto número 21, que se llama el Shabbat. ¿Qué es el Shabbat? El sábado. Pero Cristo no solo es el Shabbat, Él es todas las fiestas. Así como estudiamos que Él es todas las ofrendas, Él es todas las fiestas. Y Él es también el sábado. El sábado que guardan los judíos, ese es un sábado literal. El sábado que guardan los adventistas, ese es un sábado literal. Pero ese sábado literal es una foto, es un cuadro de lo que es Cristo. Sábado quiere decir reposo, descanso. Y ese es el problema que tienen entonces los que guardan un sábado literal, al grado que Elena White, que era la fundadora de los adventistas, ella dijo que reunirse el domingo es la marca de la bestia. Así dijo, así enseñó, y todos los adventistas están enseñados así. Para los adventistas nosotros somos los que tenemos la marca de la bestia. Imagínense. Pero es por no interpretar correctamente la Biblia. Porque Pablo claramente dice los días, las fiestas, todo dice sombra de lo real, de lo verdadero que es Cristo. Así lo pone. Entonces tú tienes que saber que tu sábado no es que no cocines el sábado. Sin embargo, para ellos eso es reposar. Para ellos reposar es que desde el viernes hacen la comida. El día sábado solo la calientan. ¿Ah? Yo oigo ahí que aquí tenemos una que era sabática, ahora es mera sabática. Fíjese qué diferencia. Era y solo le agrega una M. Era sabática, ahora es mera sabática, porque el verdadero sábado es Cristo. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, tú descansas. ¿Sí? Tú estás descansando. Qué descanso, hermano, es tener a Cristo en el corazón. Si tú examinas y aprendes todo lo que estudiamos, tener a Cristo en el corazón es haber sido perdonado de todos nuestros pecados. Es ser aceptables a Dios por medio de la fe. Es participar del sustituto, porque a nosotros nos tocaba morir en la cruz y Él muere en la cruz por nosotros y nos dice por medio de figuras que Él nos sustituyó, porque nos ponen a la figura de Abraham con su hijo Isaac y le dice Dios que lo mate y él se lo lleva al monte y allá lo va a sacrificar, y usted sabe la historia, que ya cuando le iba a meter el cuchillo para sacrificarlo, una voz del cielo le dijo: ¡Hey, momento! Ya vi que sí crees. Estaba probándote a ver si de verdad entendiste. Y todavía le pregunta el hijo: ¿y dónde está la ofrenda, papá? Dice que ahí estaba un carnerito trabado en la zarza. Oh, dijo, ahí está la ofrenda, mijo. Entonces desamárrame a mí, pues, porque yo ya creí que me ibas a despachar. Pero es una figura de sustituto. Ese cordero sustituyó a Isaac. Ese cordero representa a Cristo, que nos sustituye.
Perdónenme que estoy un poco dañado de la garganta, pero no es por gritar. Entonces el Sabbat. A ver, ¿cuántos de ustedes saben cuántas fiestas hay? 7. Así como hay 7 ofrendas, hay 7 fiestas. Los judíos las celebran literalmente, pero cada fiesta es un aspecto de Cristo en nosotros. Nosotros no celebramos fechas, sino hechos. Vamos a leer el reposo, pues. Y aquí mire, ahí está, mire tan bonito porque ahora mis técnicos tan lindos. Dice, ahí está el Sabbat y las fiestas, la fiesta de la Pascua. Ya sabemos que Cristo es el Cordero de la Pascua y que morir en la cruz es el Cordero Pascual nuestro. Está la fiesta de los panes sin levadura, que es vivir una vida cristiana sin estar pecando. La fiesta de las primicias, que es la fiesta que simboliza la resurrección. La fiesta de las semanas, que es la fiesta de Pentecostés, que es el jubileo, 49 años más 1, 50. La fiesta de las trompetas, que para nosotros es predicar el evangelio en todo el mundo, a sonar trompeta. La fiesta de expiación, que es la fiesta del perdón y está tipificando la gran tribulación. Los judíos le llaman la fiesta de expiación porque se afligen en ese día y lloran, pero es lamentándose de que Cristo murió y no lo quisieron aceptar, pero ellos no saben que por eso están llorando. La fiesta de los tabernáculos, que es la fiesta final y de la cosecha, y es cuando todos estemos glorificados. La fiesta de los tabernáculos. Entonces sí seremos meros tabernáculos. Entonces gracias a Dios porque ahí tenemos entonces, y podemos leer en Levítico 23:3, Levítico 23:3. 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo, santa convocación, ningún trabajo haréis, día de reposo es de Jehová en donde quiera que habitéis. ¿Se recuerdan que les dije que hay que saber usar el Antiguo Testamento? Porque ese versículo para nosotros significa cosas espirituales. Cosas espirituales. 6,000 años. 6,000 años que representan 6 días, porque dice la Biblia que un día es como 1,000 años. 6,000 años la carne del hombre trabajará. En el milenio hay descanso. Ahí ya olvídese, ninguno más va a pecar. Ninguno. ¿Por qué? Porque estudiamos la Biblia y la Biblia nos instruye. La Biblia nos enseña que cuando entre el reino, el que es vencedor estará glorificado y el que no fue vencedor, la parte que no entienden muchos cristianos, el lloro y el crujir de dientes. Pero ese no le llamamos nosotros purgatorio. Nosotros no le llamamos purgatorio, nosotros le llamamos lo que la Biblia dice. Y al siervo inútil, echadlo a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Es la disciplina por no haber vivido la vida de Cristo. Eso no es herejía, hermano. Esa es palabra pura, ese es lo que realmente la Biblia enseña. Mire, 6 días trabajarás, o sea que usted va a encontrar en Hebreos mucha explicación de esto. Dice que cuando el hombre entre al verdadero reposo, dice que va a ser como Dios, que trabajó 6 días y que descansó. Entonces el apóstol que escribió Hebreos, que se lo atribuimos a Pablo más que a cualquiera, él nos enseña que hasta el año 6,000, que son los años programados, el hombre va a estar trabajando. Pero en el reino ya no se trabaja porque va a estar glorificado, es el reposo. Y entonces va a ser santa convocación, ningún trabajo haréis. Dice que así como Dios dejó de trabajar el 6º día para descansar el 7º, tenemos que llegar nosotros a un momento de descansar y de ya no obrar en la carne. Pero nosotros vamos a dejar de orar en la carne hasta que estemos glorificados.
Porque mientras no estemos glorificados y estos pies estén tocando la tierra, nosotros somos pecado haciendo pecados. Entonces Dios nos va a ayudar porque al final vamos a ser juzgados y van a hacer un inventario de cuánto realmente nosotros crecimos. Nos van a juzgar de todo, sea bueno, sea malo, pero el Señor a nosotros no nos va a juzgar para mandarnos al lago de fuego, sino para darse cuenta que nos faltó ciertos ajustes. ¿Cuántos de ustedes creen que les faltan ajustes? Muchísimo, dijo aquel. Muchísimo, nos falta. Pero gracias a Dios que estamos en Cristo y Él está haciendo el trabajo. Entonces, apliquémoslo a nuestra vida, hermanos. Apliquémoslo. Las enseñanzas son para aplicarlas a nuestra vida. Todo esto es de la ley de Moisés, pero es aplicable a nosotros espiritualmente. En el Antiguo Testamento, los hijos de Israel observaron 7 fiestas anuales, ahí nos las puso Marco: la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las primicias, la fiesta de las semanas, la fiesta de las trompetas, la fiesta de expiación y la fiesta de tabernáculos, que también se llama la fiesta de la cosecha. Usted sabe que la cosecha en el Nuevo Testamento es el arrebatamiento. Dice, la mies ya está lista, mete la hoz y saca la mies, ¿verdad? Entre estas 7 fiestas, las 3 mayores, porque son fiestas mayores, es la Pascua, el Pentecostés y tabernáculos. Si lo traducimos a una enseñanza nuevo testamentaria, ¿por qué son principales? Porque la Pascua es la cruz del Calvario. El Pentecostés es la venida del Espíritu Santo. Y tabernáculos es cuando Dios nos glorifique a todos nosotros. Entonces, veamos qué dice Colosenses 2, 16 y 17. Colosenses 2, 16 y 17. Dice, por tanto, y pongan atención pues, attention, your attention please. Por tanto, nadie os juzgue. A usted no lo tiene que juzgar nadie en lo que come, ni en lo que bebe, ni en cuanto a los días de fiestas, luna nueva o días de reposo, sábados. Todo es que sombra. Mire, hermanos, si somos humildes, nosotros no necesitamos que nos lleven a otros pasajes. Clarísimo, clarísimo, el apóstol dice, mire, todo aquello es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo, la iglesia. Todo el meollo de Dios es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Todo lo que le interesa a Dios es su iglesia. Su iglesia. Él no está interesado, hermano, en dietas, ni en circuncisiones, ni en que se rasgue uno el traje porque oyó algo que según uno es blasfemia. Todo eso es, mire, todo lo que es externo y literal no tiene que ver en nada con nosotros, nada. Hasta la canción se sabe la hermana, sombras nada más. Todo es sombra de lo que ha de venir. Lo real, lo verdadero, hermano, es Cristo. Por eso es que yo me ocupo, hermano, Cristo, 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 Cristo. Cristo la Pascua, Cristo los panes sin levadura, Cristo las primicias, Cristo Pentecostés, Cristo las trompetas, Cristo tabernáculos. Todo para nosotros es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, todo es como el cumplimiento y la realidad del Shabbat y las fiestas. Si nosotros vemos a los judíos celebrando su fiesta, a pesar que pues ellos le tienen prohibido a la gente que se les acerque a ellos andan de negro, con un sombrero negro y canelones, y ellos no quieren oír nada de nosotros porque para ellos nosotros somos perros. Pero si usted los mira a ellos, hoy dice, ustedes los
gentiles, las naciones, están celebrando Navidad. Nosotros no celebramos Navidad, nosotros celebramos Hanukkah. Hanukkah. Mire, celebran las luces, sombras, ellos llenos de luces. Y muchos cristianos solo Hanukkah celebran arbolitos llenos de luces. Y no estoy contra ninguno. No estoy contra ninguno. Pero se da cuenta que todos celebran solo cosas externas. Porque la verdadera luz está aquí adentro. Pero si usted se da cuenta, ellos pobrecitos celebrando fiesta de luces. Y usted dice, ay, si supieran que los cristianos estamos celebrando el nacimiento de la verdadera luz. Porque Cristo es la luz del mundo. Aunque tenemos toda torcida la fiesta, porque lo que menos hacemos son cosas espirituales. Mire, toda la gente en esas fiestas, mudada nueva, que los niños no les falte su juguetito, que la hermana no le falte su vestidito bonito. Y no hay pecado, hermano, porque si usted se tiene que vestir, y póngase guapo y póngase guapa, porque se tiene que vestir, y mayormente si trabaja tan duro, no se va a poner buenos trapos, ¿sí? Pero la realidad no es esa. La realidad es Cristo. Entonces, la luz. Ellos pobres, Hanukkah, y nosotros celebrando hechos y no fechas. Porque al finalizar, si usted no quiere entrar en conflictos con la gente, usted le tiene que decir, mira, si tú estás celebrando Navidad y la celebras de esta y esta manera, pues esa es cosa tuya. Pero el meollo, la realidad, la esencia es esta. La esencia es que Cristo nació. Y que no nació en el tiempo de diciembre, no hay problema. Él nació entre septiembre y octubre o parte de noviembre. No hay problema para nosotros con tal y que haya nacido un día en nuestro corazón y esté creciendo. Porque nosotros tenemos un Cristo que va creciendo, que va creciendo, que va creciendo. Amén. Entonces el Shabbat y las fiestas para nosotros son una realidad. Entonces usted mismo puede descubrir, usted va a descubrir que aún cristianos del Nuevo Testamento celebran todas las fiestas que celebran los judíos y las celebran literalmente. Bueno, está bien que las celebren si quieren, está bueno. Y hacen pachanga y hacen fiestonas y todo. Yo me acuerdo del hermano Cázares, él me contaba a mí, me decía, pastor, yo trabajo en un restaurante italiano y cada año los judíos hacen sus fiestas y a nosotros nos toca cocinarles. Pero son tan meticulosos, me dice, y tan delicados. ¿Y sabe qué pasó un año? Me dice, que ellos comen cordero y el patrón se los quiso vacilar. No había cordero en esa temporada y les hizo la misma forma de comida, pero de steak. Oh, Dios guarde. En cuanto probaron, dice, ya nunca más nos dejaron que les hiciéramos las comidas. Y le dijeron al señor, al dueño, dice, ¿por qué nos engañaste? ¿Por qué nos das otra comida si nosotros no pecamos de esa manera? Para ellos es pecado comer vaca en vez de cordero. En cambio, para nosotros, como todo es espiritual, nosotros nos podemos comer a Cristo como cordero, como oveja, como vaca, como cabra. Son aspectos de lo que Él ha hecho para bendecirnos. Amén. Bueno, yo termino aquí porque no me gusta pues abusar de vuestra confianza. Me gusta teneros bien informados, pero sean nobles, sean nobles, sean nobles. Esta semana que viene
vayan al internet y por lo menos miren lo que significa cada fiesta. O si no, pues escúchenme otra vez regañarlos. ¿Verdad? Porque para algunos, el pastor solo regaño es, solo regaño. Pero no son regaños, son caricias de Cristo para ti. Vamos a pedirle a mi hermana Toya, le iba a decir, ¿no? ¿Cómo es que se llama? Hermana Vicky, así se llama Toya, pero está muy fuerte eso. Hermana Victoria va a dedicar su nietecita al Señor. Es que es Virginia, no es Victoria, ¿verdad? Vicky. Hermana Vicky, acompáñala, hermana Noemí.